Tu miedo a perder personas te está haciendo perderte a ti. Y lo sabes. Lo sientes en cada situación donde te muerdes la lengua, en cada relación donde entregas más de lo que recibes, en cada momento donde te adaptas hasta deformarte solo para no incomodar. Ese miedo te ha convertido en algo que nunca planeaste ser, alguien que se abandona para sostener vínculos que no sostienen nada. No fue un cambio brusco. Fue algo lento, silencioso, casi imperceptible, como una erosión emocional que te desgasta por dentro. Te acostumbraste a medir tus palabras para no molestar. Te acostumbraste a justificar actitudes que te lastiman. Te acostumbraste a pedir menos de lo que necesitas. Y en ese proceso, empezaste a desaparecer. A volverte pequeño. A ajustar tu identidad al tamaño de la gente que temes perder. Ese miedo no nació ayer. Viene de una historia que te enseñó que el abandono duele más que el desgaste, que la soledad es un castigo, que tu valor depende de quién decida quedarse. Y esa creencia, incrustada tan profundo que parece tuya, te programa para actuar siempre desde la inseguridad. Por eso te aferras, por eso cedes, por eso toleras, por eso haces que tu presencia sea liviana, dócil, fácil de sostener. No por amor, sino por miedo. Ese miedo se convierte en brújula, influye en cada decisión, en cada relación, en cada vínculo donde tu voz tiembla aunque no se escuche. Y mientras intentas no perder a nadie, te vas perdiendo tú. La versión fuerte, la versión clara, la versión que sabía quién era antes de intentar encajar en vidas ajenas. Porque cada vez que evitas un límite, muere una parte de ti. Cada vez que callas algo que te rompe, se apaga tu identidad. Cada vez que aceptas lo inaceptable, tu mente se convence de que mereces tan poco como recibes. Y ese mensaje, repetido una y otra vez, te convierte en prisionero de tus propios vínculos. No importa si la otra persona es buena, mala, inestable o ausente. Es tu miedo lo que te encadena, no ellos. Es tu herida. Es tu idea distorsionada de que perder a alguien es peor que perderte a ti mismo. La verdad que nadie quiere aceptar es esta. Cuando tienes miedo a perder personas, terminas entregando poder a quienes no saben qué hacer con él. Les das autoridad sobre tu estado emocional. Les das permiso para definir tu valor. Les das capacidad para destruirte sin intención o con ella. En ese punto ya no amas. Te sometes. Ya no te vinculas, te aferras. Ya no eliges, reaccionas. Tu identidad deja de ser algo que construyes y se convierte en algo que negocias constantemente para que otros no se vayan. Y el precio es alto. Empiezas a sentirte vacío incluso cuando estás acompañado. Empiezas a sentir ansiedad incluso cuando no hay conflicto. Empiezas a sentir que no eres suficiente aunque des demasiado. Te desgastas tratando de sostener a otros mientras tú te rompes en silencio. Y cuando finalmente te miras al espejo, descubres algo inquietante. En tu intento por conservar a las personas, desapareció la persona más importante. Tú. Ese es el punto más oscuro. Ese instante donde te das cuenta de que no estás luchando para que alguien se quede. Estás luchando para no quedarte solo contigo mismo. Y ahí es donde empieza la verdadera tensión. Porque sabes que no puedes seguir entregando partes de tu vida para mantener relaciones que no te mantienen a ti. Sabes que el miedo no puede seguir siendo el motor de tus decisiones. Sabes que si no haces un cambio ahora, no solo perderás gente, te perderás completamente. Y la única pregunta que queda resonando dentro de ti es esta. ¿Hasta cuándo vas a seguir desapareciendo para que otros permanezcan? Hay un punto donde tu mente no puede seguir fingiendo. Un punto donde el cuerpo empieza a reaccionar antes que tus pensamientos. Te tiemblan las manos antes de un mensaje. Te paraliza la idea de un conflicto mínimo. Te invade el miedo a una distancia que quizá ni siquiera llegará. Esa reacción no es casualidad. Es condicionamiento. Es el resultado directo de años intentando no perder a nadie.
Años tratando de ser la versión perfecta de ti mismo para encajar en expectativas que nunca fueron tuyas. Años cediendo tu tranquilidad para sostener vínculos que jamás se sostenían solos. Cuando vives con miedo a perder personas, empiezas a convertir cada relación en un examen emocional. Evitas decir lo que sientes para no asustar. Evitas pedir lo que mereces para no cansar. Evitas mostrar tu enojo para no complicar. Y mientras tú te contienes, la otra persona vive en libertad. Libertad de actuar, libertad de exigir, libertad de equivocarse, libertad de fallar, porque tú siempre estás ahí, intentando ser comprensivo, estable, disponible. Confundes amor con autosacrificio, confundes conexión con complacencia, confundes vínculo con dependencia. Ese miedo distorsiona tu percepción, te hace creer que la pérdida es una tragedia, te hace pensar que si esa persona se va, algo en ti se rompe para siempre, te hace actuar con una urgencia emocional que los demás no sienten. Y ahí aparece el desequilibrio. Una relación donde uno teme perder y el otro teme ser limitado, nunca será sana. El miedo crea desigualdad, crea roles, crea jerarquías, y tú siempre quedas abajo, intentando sostener lo que debería sostenerse solo. Lo más irónico es que mientras más miedo tienes a perder a alguien, más probabilidades hay de que termines perdiéndolo igual, porque nadie puede admirar a alguien que se abandona. Nadie respeta lo que siempre cede. Nadie valora lo que nunca pone límites. Cuando alguien siente que puede irse y tú seguirás ahí pase lo que pase, tu presencia pierde peso, pierde importancia, pierde respeto. Y aunque nadie te lo diga, lo sientes. Lo percibes en la manera en que te hablan, en la forma en que te buscan solo cuando les conviene, en el esfuerzo que no hacen porque tú haces el doble. Para no perderlos, te pierdes tú, y al final, igual te dejan vacío. Tu miedo se convierte en un mapa emocional que otros siguen sin esfuerzo. Te vuelves predecible, te vuelves moldeable, te vuelves funcional. Y la funcionalidad no es amor, es utilidad. Cuando aceptas ese papel, renuncias a tu propio valor. Te conviertes en un personaje secundario en tu propia vida, un rol que interpretas para no quedarte solo. Pero nadie merece desaparecer para retener compañía. Nadie merece convertirse en sombra para sostener vínculos frágiles. Nadie merece vivir con el alma inclinada para que otros puedan apoyarse sin cargar nada. Si este mensaje te está golpeando, es porque una parte de ti ya sabe la verdad. Sabes que estás entregando demasiado. Sabes que estás tolerando lo intolerable. Sabes que estás convirtiendo tu miedo en estilo de vida. Pero también sabes que puedes detenerlo. Puedes romper ese patrón. Puedes recuperar la versión de ti que olvidaste mientras intentabas no perder a nadie. Si este tema te interesa, considera seguir el canal. Aquí aprenderás a proteger tu mente y entender a las personas como nadie te lo explica. El miedo a perder personas no aparece de un día para otro. Se forma a lo largo de tu historia emocional. Se alimenta de experiencias donde aprendiste que el amor era inestable, que la aprobación era condicional, que tu valor dependía de no molestar, de no exigir, de no fallar. De niño, quizá creciste en un ambiente donde un silencio significaba tensión, donde un gesto significaba peligro, donde un error significaba distancia. Y sin darte cuenta, tu mente desarrolló un patrón. Si quiero que se queden, debo comportarme de cierta manera. Ese patrón no desaparece cuando creces, evoluciona, se adapta a tus relaciones adultas, se convierte en ese impulso automático de complacer incluso cuando te duele. Se vuelve esa voz interna que te dice que estás exagerando cuando sientes algo. Esa duda que te hace pedir disculpas por cosas que no fueron tu culpa. Ese deseo desesperado de no repetir la historia que más temes, ser abandonado. Los vínculos que construyes replican esa programación. Atraes a personas que refuerzan el rol que aprendiste a interpretar, el paciente, el comprensivo, el que da más, el que aguanta más. Y cuando alguien te trata mejor de lo que estás acostumbrado, sientes desconfianza, no porque sea malo,
sino porque tu mente no reconoce ese tipo de trato como seguro. Tu sistema emocional reacciona al caos, no a la estabilidad. Y por eso te cuesta tanto poner límites. No porque no sepas qué es lo correcto, sino porque tu mente aprendió a asociar límite con riesgo. Riesgo de rechazo, riesgo de conflicto, riesgo de pérdida. Y ante ese riesgo, prefieres silenciarte, minimizarte, postergarte. Ese miedo va moldeando tu comportamiento hasta niveles que no notas. Te vuelves hipervigilante. Observas cada detalle, cada gesto, cada cambio mínimo en la otra persona buscando señales de abandono. Te sobreadaptas. Ajustas tu manera de hablar, tu forma de actuar, tus decisiones con el único objetivo de no desatar una reacción que te haga sentir vulnerable. Y en esa sobreadaptación empiezas a perder espontaneidad, autenticidad, identidad. No dices lo que piensas, no expresas lo que sientes, no pides lo que necesitas. Y con cada renuncia, tu yo interno se va debilitando. Lo más peligroso de este patrón es que se vuelve cómodo, no porque sea sano, sino porque es familiar. Y lo familiar siempre parece más seguro que lo desconocido, incluso si lo familiar te está destruyendo. Así, te quedas atrapado en relaciones que no te nutren, en dinámicas donde siempre das, en situaciones donde tu presencia depende de tu capacidad de tolerar. No cuestionas, no confrontas, no decides, solo sobrevives. Y sobrevivir no es vivir. La raíz profunda del miedo a perder personas es esta. Confundes la pérdida con tu valor. Crees que si alguien se va, es porque no eres suficiente. Crees que si alguien se aleja es porque hiciste algo mal. Crees que el abandono es un reflejo de tu identidad, no de sus decisiones. Y esa creencia te encadena. Te mantiene atrapado en relaciones que ya no existen, en vínculos que ya no funcionan, en afectos que ya no son recíprocos. Pero la verdad es otra. Cuando una persona se va, no se lleva tu valor, solo se lleva su presencia. Y tu vida no termina porque alguien te deje. Termina cuando tú te dejas a ti mismo. Y eso es lo que has estado haciendo sin darte cuenta, abandonándote para evitar que otros lo hagan. Ese es el origen de todo. La psicología oscura entra justamente donde tú crees que estás actuando desde el amor, cuando en realidad estás actuando desde el miedo. Ese miedo se convierte en una vulnerabilidad que las personas, conscientes o no, pueden usar como punto de entrada. No se necesita maldad, solo se necesita que alguien detecte tu necesidad de no ser abandonado. Cuando alguien reconoce que temes perderlos, automáticamente saben que pueden cruzar líneas sin consecuencias, no porque tú lo digas, sino porque tu comportamiento lo muestra. Y esa es la esencia del control emocional. No se ejerce con palabras, sino con silencios. La dependencia emocional es el terreno perfecto para que la manipulación florezca. Cuando te da miedo perder a alguien, te vuelves predecible. Tu reacción siempre será la misma, ceder. Y quien sabe que siempre cedes, sabe exactamente cómo moldearte. Algunas personas lo hacen deliberadamente, retiran afecto para que busque su aprobación. Aumentan el misterio para crear ansiedad. Generan distancia para recuperar poder. Otras lo hacen sin intención directa, pero con el mismo impacto. Aprovechan tu inseguridad para sostener un rol dominante. Ese tipo de manipulación no siempre luce obvia. A veces es sutil. A veces es un comentario que te hace sentir culpable. Una respuesta fría. Un silencio calculado. Un haz lo que quieras, que en realidad significa, si no haces lo que espero, pagarás el precio emocional. Tu mente interpreta esas señales de manera inmediata, y tu respuesta automática es obedecer, no por sumisión evidente, sino por miedo profundo. Un miedo tan arraigado que ni siquiera sabes identificarlo. La psicología oscura explica algo todavía más profundo. Cuando temes perder a alguien, pierdes tu capacidad de ver la realidad con claridad. Idealizas, justificas, minimizas. Te convences de que esa persona es más importante de lo que realmente es. Te convences de que no podrás encontrar algo mejor. Te convences de que la pérdida sería catastrófica. Y en esa distorsión emocional, tu criterio queda secuestrado.
El autosabotaje aparece como consecuencia directa. Sientes que si pones límites, lo arruinas. Si pides respeto, exageras. Si te alejas un poco, destruyes la relación. Y así, te vas saboteando para proteger un vínculo que en realidad ya te está destruyendo. Te conviertes en cómplice de tu propio desgaste. Y la persona que más está manipulando tu vida ni siquiera es la otra. Eres tú, obedeciendo al miedo que te controla desde dentro. Protegerte del miedo a perder personas no empieza alejándote de ellas. Empieza alejándote de la versión de ti que se arrodilla emocionalmente para evitar una despedida. Tu primera defensa no es cortar vínculos, es cortar el patrón. Y ese patrón se desarma con algo que pocas personas se atreven a hacer: mirarse sin excusas, preguntarte con crudeza si lo que estás haciendo nace del amor o del miedo, preguntarte si estás actuando desde tu identidad o desde tu herida, preguntarte si lo que sientes es cariño o dependencia. La autodefensa emocional comienza en el momento exacto en que te reconoces como alguien que ha vivido temiendo la pérdida. Ese reconocimiento no te hace débil, te hace consciente. Una persona inconsciente repite patrones. Una persona consciente los rompe. Y romperlos no es un acto romántico. Es un proceso estructurado, casi quirúrgico, que exige intervenir en 3 áreas de tu vida: tus límites, tu narrativa interna y tus decisiones. Los límites son tu primera línea de defensa. No son paredes, son fronteras. Son el recordatorio de que tu bienestar también cuenta. Pero poner límites es difícil cuando tienes miedo a perder personas, porque cada vez que lo intentas aparece una idea distorsionada. Si digo esto, se van. Esa idea debe ser enfrentada con otra verdad. Si no lo digo, me voy perdiendo yo. El límite no se impone para controlar al otro, se impone para no destruirte a ti mismo. Comienza con lo pequeño. Decir que algo te incomoda, rechazar algo que no puedes sostener, expresar una necesidad sin disfrazarla. Cada límite que sostienes es un ladrillo que reconstruye tu identidad. La segunda defensa es tu narrativa interna. La voz en tu cabeza que te dice que la pérdida es lo peor que podría pasarte. Esa voz debe ser cuestionada. Porque en realidad, lo peor que puede pasarte no es perder a alguien, es perder tu dignidad, tu claridad, tu estabilidad. Tu diálogo interno debe cambiar de necesito que se quede a necesito que yo no me abandone. Cuando tu narrativa cambia, tu conducta cambia. Y cuando tu conducta cambia, las dinámicas se reorganizan. La tercera defensa son tus decisiones. Decidir desde el miedo te mantiene atrapado. Decidir desde el criterio te libera. Necesitas empezar a tomar pequeñas decisiones incómodas, dejar de responder de inmediato, dejar de justificar lo injustificable, dejar de mendigar atención, dejar de cargar problemas que no te corresponden. Necesitas practicar el desapego a través de acciones reales, no deseos. Necesitas acostumbrarte a la idea de que la pérdida no es una tragedia, es un filtro, y que lo que se pierde cuando te eliges a ti mismo nunca fue tuyo realmente. La autodefensa también implica fortalecer tu tolerancia al vacío, el vacío emocional que aparece cuando estableces límites, el silencio que llega cuando ya no cedes, la incomodidad que surge cuando dejas de ser predecible. Ese vacío es necesario porque es en ese espacio donde aparece la verdadera versión de ti mismo, una versión que no pide permiso para existir, una versión que no negocia su dignidad, una versión que ya no se rebaja para sostener vínculos frágiles. La autodefensa no te convierte en alguien duro, te convierte en alguien claro. Y la claridad, en un mundo lleno de heridas emocionales, es un acto de supervivencia. Tu vida comienza a cambiar el día que entiendes esto. No estás aquí para no perder personas. Estás aquí para no perderte a ti. Hay un instante donde algo dentro de ti deja de pedir, deja de suplicar, deja de temer. No porque ya no te duela perder personas, sino porque entiendes que perderte a ti es un precio demasiado alto.
Ese instante llega después de años entregando más de lo que recibías, después de tolerar silencios que te rompían, después de sostener relaciones que solo se mantenían porque tú te sostenías solo. Ese momento no es dramático, es silencioso, es interno, es una claridad que cae de golpe y te dice, no puedo seguir desapareciendo para que otros permanezcan. Y en ese punto, el miedo empieza a cambiar de forma. Ya no es un monstruo gigante, es una sombra que puedes mirar de frente, no porque seas invencible, sino porque ya no estás dispuesto a seguir siendo moldeado por él. Empiezas a notar cosas que antes no veías, conversaciones donde cedías automáticamente, gestos que aceptabas sin cuestionar, esfuerzos que hacías sin reciprocidad. Y entonces, sucede algo extraño. Lo que antes te parecía amor, ahora te parece desgaste. Lo que antes te parecía compañía, ahora te parece carga. Lo que antes te parecía pérdida, ahora te parece liberación. No es que dejes de sentir, es que empiezas a sentir de otra manera, no desde el miedo, desde la dignidad, desde el respeto propio, desde el entendimiento de que quien te quiere presente no te exige que te desaparezcas para quedarte. Empiezas a ver el abandono con otros ojos, no como una sentencia, sino como un destino que a veces te salva. Porque perder personas no siempre es tragedia. Muchas veces es limpieza emocional, es espacio, es aire, es recuperación y lo más importante, es regreso a ti. El verdadero giro ocurre cuando comprendes esta verdad poderosa. Quien teme perderte nunca intentará controlarte. Quien te valora no te exige que te pierdas. Quien realmente te quiere nunca te pedirá que elijas entre ellos y tú. Porque el amor sano no opera desde el miedo, opera desde la libertad, desde la reciprocidad, desde el equilibrio. Y entonces empiezas a observar a tu alrededor con una nueva mirada. Las personas que se alejaron cuando empezaste a hablar, las que se molestaron cuando pusiste límites, las que te hicieron sentir culpable por tener necesidades. Y te das cuenta de algo que antes no querías ver. No estabas perdiendo personas. Estabas perdiendo fantasías, estabas perdiendo vínculos sostenidos por tu miedo, no por amor real. Y lo que queda después de eso, lo que permanece, es lo auténtico. Tu vida cambia el día que entiendes que no puedes seguir entregando tu identidad por miedo a que alguien se vaya, porque quien se queda gracias a tu sacrificio no se queda por ti, se queda por la versión fragmentada de ti que le conviene. Ese no eres tú, esa no es tu vida. Ese no es tu destino. La última verdad es esta. El miedo a perder personas no desaparece, pero tú cambias la relación que tienes con él. Ya no lo obedeces, ya no te gobierna, ya no dirige tus decisiones. Sigue ahí, como un recordatorio de lo que alguna vez fuiste. Pero ahora eres tú quien decide. Ahora eres tú quien se queda consigo mismo pase lo que pase. Ahora eres tú quien entiende que la pérdida más dolorosa no es la de otros, es la de tu propia esencia. Y hoy, después de escuchar todo esto, ya no puedes fingir que no sabes la verdad. Tu miedo a perder personas te estaba haciendo perderte a ti, y ya no estás dispuesto a seguir permitiéndolo.